Vengo de un país en el que se sufre el comunismo, se sufre el socialismo, por muchos que digan que no existe. ¿Qué opinas de la izquierda en general? Viven de la envidia, tienen el odio internalizado, tienen la dependencia metida en el ADN, son personas malas. Todo el origen del mal, al menos en América, viene de Cuba. De hecho, este aumento de temperatura que estamos teniendo ahora es menor incluso que en los tiempos de los vikingos. ¿Qué opinas de la prostitución y las drogas? ¿Deberían ser legales? Wow, eso está muy bueno. Milei hasta ahora lo está haciendo bien. Y desde el punto de vista de la realidad y desde el punto de vista de mi valoración personal. ¿Qué sería lo que le dirías a una persona de izquierdas para hacerle cambiar de opinión, para convencerle? No se puede hacer nada. Muy buenas a todos. Estamos aquí hoy con Wilmer, un libertario cubano que nos va a explicar a todos un poco su ideología, cómo funciona. Y aquí vais a poder ver que puede que vosotros seáis libertarios y no lo sepáis. A ver, primero te voy a decir un poco que nos cuentes quién eres, tu historia un poco en general y de dónde vienes. Muy bien. Bueno, yo soy cubano y después de muchas peripecias, de muchos trabajos, he logrado venir para España, en parte por la, la posibilidad de que mis abuelos eran españoles, me hice ciudadano español y vine para acá. En ese proceso he ido conociendo todo lo que es la vida política europea y española en específico y me he ido definiendo como libertario. ¿Hay algún suceso exacto que te marcara más para empezar con esta ideología libertaria? Sí, fue conocer el movimiento de libertario de Argentina, porque yo tenía muy claro que socialista no soy. Vengo de un país en el que se sufre el comunismo, se sufre el socialismo, por muchos que digan que no existe, sí existe y se aplica con todas las reglas de lo que es la destrucción del individuo, la pérdida de valores morales y la submisión completa al Estado o al líder en este caso. Entonces, al salir de la isla, ampliar mis horizontes, que aunque ya estaban amplios porque se puede, a duras penas se puede conseguir información en Cuba, pero aquí tuve más. Y entonces dije, bueno, socialista no soy, me voy a la derecha. ¿Qué hay en la derecha? Y entonces vi que estaba en el 2016, que fue mi primera vez en Canarias, estaba Ciudadanos y tenía un perfil interesante. Pero cuando llego ya Ciudadanos estaba perdiendo fuerza y me dirijo hacia Vox y el PP. El PP vi que es más de lo mismo, es simplemente una alternancia de poderes y entonces ya me acerco a Vox y empiezo a leer el programa político de Vox. Y ya me empezó a hacer ruido la primera frase que aparece. Somos la única fuerza capaz de transformar España. No es cierto. Hay muchas otras fuerzas que lo pueden hacer. Y segundo, que es muy proteccionista, muy nacionalista, para mi gusto. Y yo decía, es que no encajo en ningún sitio. No soy socialista, pero no me identifico con esta derecha. Y unos colegas me dijeron, mira, existe Milei. Y empecé a ver a Milei. Y junto con Milei empezaron a caer otros pensadores como Rayo, Agustín Laje, Huerta de Soto. Y así fui mirando y dije, pues por aquí está. Soy libertario. No me gusta el Estado, no me gustan las regulaciones, no me gusta el proteccionismo, no me gustan las fronteras. Y entonces empecé a indagar en internet y encontré entonces el Partido Libertario que existe en España y a partir de ahí me informé y me integré a ellos y estamos trabajando en expandir nuestra ideología y crecer sobre todo aquí en Zaragoza. En base a lo que has dicho, que no te gustan las fronteras, como libertario, ¿cómo se trataría este suceso? En un mundo ideal viviríamos sin fronteras. ¿Qué significa esto? Que no te haría falta pasaporte para moverte a cualquier sitio del mundo. Pero tenemos una realidad. Existen muchísimos países, de hecho la mayoría de los países del mundo no creen en el libertarismo ni el libre movimiento. Entonces, ¿qué hacen? Hacen regulaciones o no son todos los poco violentos o seguros para poder visitarlos sin ninguna restricción. O incluso tienen planes de exportar todo lo que no les gusta de su sociedad a otros países para hacer su sociedad más a su manera y manipular entonces con la emigración, que eso lo hace constantemente, por ejemplo, Cuba y Venezuela, que exportan migrantes, sobre todo violentos, a los Estados Unidos para presionar y así le quiten sanciones. Entonces,
desde el punto de vista libertario, me encantaría que no existieran las fronteras. Tú naces en un sitio, perteneces a ese sitio porque eres de ahí, eres español, eres ruso, eres chino, eres cubano, pero que te puedas mover por el mundo entero. Pero para eso habría que entonces lograr una mayor cantidad de países libertarios en el mundo que entiendan esto y que entonces cuando los niveles de vida se empiecen a equiparar, ya no haya necesidad de emigrar, porque lo digo por experiencia propia. Emigrar es una experiencia muy fuerte que te desarraiga totalmente y eso no lo pueden soportar la mayoría de las personas. Por eso muchos de los emigrantes viven en la nostalgia de su país de origen y tratando de transformar el sitio en el que llegan en su país de origen, porque entre otras cosas lo echan de menos. Y entonces, cuando todos los países o una gran cantidad de países tengan los mismos ideales, sobre todo libertarios, ya podríamos movernos sin ningún problema y sobre todo sin necesidad de emigrar. ¿Qué es para ti la libertad? Bueno, para mí la libertad es la posibilidad de hacer todo lo que quieras con tu vida sin que nadie te moleste y sin afectar a nadie más. Esto tiene muchos sitios por donde cortarlo o por donde criticarlo, sobre todo porque entonces te empiezan a ir a lo más específico. Bueno, entonces tú tendrías el derecho de destruir un bosque, tendrías el derecho de contaminar un río. No, no, no. Ya ahí estás afectando a los demás. Entonces, para mí la libertad es eso, poder desarrollar tu proyecto de vida sin que nadie te moleste, en armonía con tu comunidad, con tus vecinos, con tu país, cooperando en la medida que tú estimes conveniente y sin que el Estado te saquee a impuestos o sobre todo en regulaciones. Y bueno, eres una persona que no vas a ser un empresario multimillonario, pues no lo serás y eso está bien. Simplemente vas a ser una persona que va a vivir en sociedad, se va a comportar bien y va a ser feliz. ¿Qué opinas de la izquierda en general? Bueno, la izquierda en general es lo peor. Son personas resentidas que no sirven para nada, nunca van a funcionar en lo privado, viven de la envidia, tienen el odio internalizado, tienen la dependencia metida en el ADN, son personas malas que si no existiera en el mundo nunca hubiese existido el socialismo. Y yo soy del criterio que no existe izquierda moderada. No existe. No, porque yo pienso más en la sociedad. Mentira. Simplemente lo que quieren es ascender, quieren robar y quieren someterte, porque la mayoría de las personas de izquierda, incluso el 100%, se sienten con el derecho divino y con la fatal arrogancia de creer saber qué es lo que debes hacer con tu vida, cómo debes vivirla, y tienes que hacerlo como ellos digan. Si no, no puedes coexistir con ellos y debe ser erradicado. Entonces es un extremismo, es malo y no hay manera, no existe. Se ha demostrado en toda la historia de la humanidad que no hay manera de que la izquierda, ni moderada, ni centro izquierda, funcione. Siempre se vuelven extremistas porque no quieren convivir con personas o ideologías que los contradigan en ningún aspecto. Y como libertario minarquista, ¿tú qué opinas de los impuestos? Los impuestos son un robo, en toda su magnitud. De hecho, si nos ponemos a analizar cómo funcionaba el sistema feudal medieval, estamos funcionando igual. Lo que no tenemos un rey específico, bueno, en el caso de España sí, pero que al final no pinta nada en la política española. No tenemos un rey que es al que le entregamos los impuestos, se lo entregamos al Estado, al Todopoderoso. O sea, el mismo saqueo que hacía el señor feudal, el señor medieval, con tu dinero, con tu producción, con tu excedente, con todo lo que ellos estimaran conveniente, con tus hijos por cuando los mandaban a la guerra, está funcionando ahora. Nos saquean a impuestos, lo malgastan como ellos estiman conveniente y no vemos los resultados. Claro, en Europa y España hay un nivel de vida mucho más alto que en otros países del mundo, sobre todo África y el sur de América. Pero aún así, los españoles no pueden alcanzar el potencial que podrían por culpa de los impuestos. El 70% calculado por personas que saben mucho más que yo, calculado, se va en impuestos. Dinero que tú podrías invertir, que podrías utilizar en lo que te estimes conveniente. Lo mismo en invertir en bolsa que irte a hacer windsurf o irte a esquiar, pero no lo puedes hacer porque el Estado te lo roba. ¿Crees que toda la ideología de izquierda está relacionada con la envidia, con el resentimiento? Recuerda dar dale like, dáselo y suscríbete también. Sí,
de hecho sí, y se ha escrito ampliamente sobre eso. Porque la izquierda funciona en que si tú tienes y yo no, yo hago todo lo posible para que tú no tengas. Que es al contrario del libertarismo y el capitalismo. Si tú tienes y yo no, yo trabajo para tener igual que tú, o incluso más. Y el libertarismo es, pues, si tú tienes y yo no, pues yo soy feliz con lo que tengo y tú con lo que tú tienes. Entonces la izquierda, y es un plan elaborado desde los tiempos de la era soviética. Incluso Brezhnev decía, hizo un manual de cómo implantar un sistema socialista y entre todas las cosas se impulsaba al vulgo, o sea, al pueblo, al más pobre, a odiar al rico, porque el rico es el origen del mal, porque aquel es rico, tú no tienes. Y entonces eso se lo han hecho creer a la sociedad, incluso todavía se está viendo aquí en España, de que un empresario es visto con malos ojos. Bien, y entonces todo el origen del mal, al menos en América, viene de Cuba, porque ellos adoptaron el manual de Brezhnev muy bien y ellos utilizan más del 90% del dinero que ingresa a la isla para exportar su modelo socialista de dominación. Y es lo que es la batalla cultural que ha dado la izquierda muy eficientemente hasta ahora, que la está perdiendo por suerte en muchos lugares del mundo, pero Cuba la sigue exportando hacia el mal. Por eso es que Venezuela es una colonia prácticamente cubana, una colonia ideológica en la que se ha destruido el país. Después lo exportaron a Honduras, también a México y ha ido permeando a todo el continente con el socialismo del siglo XXI. Y entonces lo que hacen es eso, exacerbar el odio, la envidia en los pueblos para que tomen el poder y entonces así crear la figura del líder, controlar a ese mismo pueblo que los llevó al poder, porque la izquierda usa los mecanismos democráticos para llegar al poder y luego destruir ese mecanismo democrático para no irse del poder. Y lo se ha demostrado en todas partes. Que hay algunos países que partidos de izquierda, como Uruguay ahora, que acaba de ganar el Frente Amplio, si hayan respetado la alternancia de poder es porque no han encontrado la vía o el financiamiento para no hacerlo. Cuando puedan, no cederán el poder. ¿Qué opinas de la prostitución y las drogas? ¿Deberían ser legales? Wow, eso está muy bueno. Eso está muy bueno porque vas en contra de todo lo que te han enseñado. Siempre te han dicho que si la prostitución ha sido un flagelo de la humanidad desde los principios, el oficio más antiguo. Y las drogas te han enseñado toda la vida que son malas, que destruyen a la persona, que dejan de funcionar en sociedad, que te matan. Pero bueno, entonces vamos a analizar la otra parte. Yo por mi crianza, yo te podría decir que incluso todavía no logro imaginar un mundo en el que esté desregulada el tema de la droga. La prostitución sí, porque es una profesión más que si se logran organizar sin que haya una persona que explote a los demás y tú quieres ejercer el oficio, perfecto, es tu libertad. Ahora, con el tema de las drogas, mi educación me ha enseñado que son malas, que no se deberían de regular. Pero ya como libertario que he ido ampliando mi horizonte, he ido pensando, bueno, si desregulamos la droga, nos quitamos de encima para coger impuestos para la policía, para el control de aduana, para la detección de estupefacientes que atraviesen la frontera. Bueno, nos ahorraríamos muchísimo dinero. Además, ya se demostró que prohibir una droga trae problemas, como en los Estados Unidos con la ley seca. ¿En qué derivó eso? En que tuvieron que volver a legalizarlo y se formaron las mafias en los Estados Unidos que se exportaron al resto del mundo. Entonces, si se desregulan las drogas, se despenalizan las drogas, ¿qué sucede? ¿Qué podría suceder? Y de hecho sucedió con el alcohol. Uno, se deja de fabricar de forma clandestina. Bajan los precios. Al bajar los precios, aumenta también perdón. Vamos a ver. Sí, porque las ideas me vienen. Bien. Se elimina la producción clandestina. Aumenta la competencia. Y la competencia hace que el producto sea de mejor calidad, que sea más seguro. Porque ¿qué hacen los narcotraficantes actuales? Te los mezclan con cualquier producto para aumentar la dosis y así se vende, como el gramo se vende tan caro, aumentan las ganancias. Se empiezan a disminuir las mafias alrededor de esto porque como ya es legal, no tiene el valor añadido del riesgo de vender esa droga que es ilegal, ya no tienes que coercionar a nadie. Y por esa parte, entonces, yo digo que sí, deberíamos despenalizarlas y que cada cual se pague el tratamiento, sobre todo de rehabilitación o de urgencias, si lo necesitas.
Nada de sanidad pública. Usted consume drogas, pues usted se tiene que pagar su salud. Porque si yo no las consumo y no afecta mi salud, yo no tengo por qué pagártelo a ti. ¿Qué opinas del cambio climático? Ahora, el cambio climático, como lo definen ahora, no existe. No hay un solo artículo científico que demuestre que el humano ha incidido en los cambios de temperaturas del planeta. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es cambio climático o qué es clima. El clima es la temperatura, presión y condiciones que se establecen en una región determinada del planeta. Por tanto, ahí tenemos el problema número 1. ¿Dónde cambia el clima? ¿En la región ecuatorial, tropical, templada o en los polos? ¿El clima ha sido estático durante toda la historia de la Tierra? No, ha cambiado durante milenios. De hecho, este aumento de temperatura que estamos teniendo ahora es menor incluso que en los tiempos de los vikingos. ¿Y por qué lo digo? Porque ¿cómo se llama la isla más grande del mundo? Groenlandia. ¿Y por qué se llama Groenlandia? Grün del nórdico, que es verde. Porque los vikingos, cuando salieron de Europa, que estaba bajo una época prácticamente glacial, una pequeña glaciación que hubo en esa época, llegaron a América, a Groenlandia. Y cuando llegaron allí había árboles y vegetación. Y el suelo era fértil y se podía cultivar. Y le pusieron la tierra verde, que ese es su nombre actual. Por tanto, ¿qué estamos hablando? El cambio climático, ¿qué es? No existe, nadie sabe definirlo. Entonces, por tanto, no existe. No hay pruebas de que sea el humano el culpable. Por tanto, ha sido una medida política para subyugar a las personas y entonces introducir regulaciones, y aquello que se había logrado en la libertad de Europa después de las guerras mundiales se ha ido perdiendo porque te quieren controlar. No te pudieron controlar con socialismo porque cayó la Unión Soviética, pues te controlo con algo que te dé mucho miedo. Y se inventaron el cambio climático. Antiguamente le llamaban calentamiento global. Cuando se demostró de que la temperatura en la Tierra no está aumentando para nada como se decía, pues le pusieron cambio climático, que puede cambiar lo mismo a frío que calor, pero cambia. Y claro, el clima cambia de un año para otro. Entonces, el clima cambia. Durante el año, en los países que hay las 4 estaciones, cambian 2 estaciones. En los países más tropicales hay 2 estaciones, principalmente lluvia y sequía. Pero la gente no sabe, o la mayoría del público no es consciente de que la Tierra no solo tiene 2 movimientos que conocemos, que es el de rotación sobre su mismo eje y de traslación alrededor del Sol. Hay 2 movimientos más del eje, que es el de nutación y el de precesión. Si alguna vez ustedes han visto una peonza, cuando está bailando, se mueve, el eje no se queda recto, se mueve hacia a los lados. Pues eso mismo hace el eje de la Tierra. Y eso hace, sobre todo el movimiento de nutación, que dura entre 12,5 y 23 años, ese movimiento del eje que mueve sobre todo la región norte, alejándola o acercándola del Sol, coinciden con periodos de sequía y de eventos meteorológicos extremos, como huracanes, danas o la gota fría, que es como se ha llamado toda la vida en España. Y entonces, como el periodo de vida, de observación de una persona es tan corto, 70 años a lo sumo, y de esos 70 años descarta los primeros 20 que los dedicas a ser joven, no te das cuenta de esos cambios porque son a muy largo plazo. Y entonces eso hace que aparentemente hayan eventos extremos con más frecuencia o con más intensidad que los que habían anteriormente. Y no es así. Si uno busca en el pasado, va a encontrar que han habido eventos incluso más fuertes. Que los registros históricos sobre la meteorología lo tenemos desde principios o a mediados del siglo XIX. Con suerte, con el trabajo tan espectacular que hizo el Imperio Español con los virreinatos en América. Tengo que hacerlo. Que sí pero los datos no eran tan precisos como ahora. Entonces, en un planeta que para que 100 años es nada, y solamente tenemos registros meteorológicos de 200 años de antigüedad, pues entonces no somos capaces de evaluar realmente cuál es el efecto del ser humano sobre el clima. Por tanto, retomo la idea anterior, el cambio climático, emergencia climática, como le quieran llamar, no son más que instrumentos políticos para meter regulaciones que controlen la vida de la gente. ¿Qué opinas del anarquismo? El otro día hicimos una entrevista a un anarquista. ¿Qué opinas, por ejemplo, el que se llama anarcocomunismo? Wow. Bien. El anarquismo, yo soy más bien minarquista.
El anarquismo es un movimiento que quiero informarme más al respecto, pero con lo que he leído hasta ahora no lo logro visualizar. Quizás sean limitaciones intelectuales mías hasta ahora por el nivel de información que tengo. Pero lo que me acabas de decir es como tratar de mezclar agua y aceite. No se puede ser anarquista y comunista a la vez. Es que es imposible. Es que el comunismo es totalitarismo que está ligado por entero al Estado, porque es que lo dice el manifiesto comunista, que eso es las interpretaciones del manifiesto comunista son tan amplias como la persona quiera, pero hay una esencial. Es que los medios de producción pasan a manos del obrero y como el obrero no puede estar gestionando los medios de producción el día entero, entonces delega esa función al Estado. Y el Estado y el anarquismo son contrarios, porque el anarquismo se define por la ausencia total del Estado, la interacción entre individuos que cooperan entre sí. Me parece genial. De hecho, que es que veo que el libertarismo es como un paso hacia el anarquismo. Pero anarcocomunista, bueno, es que sí, ya me ha sorprendido totalmente porque es incompatible, totalmente incompatible. Y no ha existido, y no creo que exista, un movimiento comunista que no esté ligado a la figura de un líder que dirija a un Estado gigantesco, de hecho un Estado total. Y que de hecho sería un totalitarismo. ¿Tú qué opinas del anarcocapitalismo? Bueno, ahora ya estos son dos términos que casan mucho mejor. Históricamente nos han hecho creer que el capitalismo y el socialismo son dos sistemas sociales antagónicos. Y no es así. El socialismo es un sistema político, económico y social que dirige la vida del individuo desde todos los aspectos. O sea, el control de los medios de producción, cómo debe ser socialmente y cómo se debe gestionar la economía, sobre todo con la economía planificada. El capitalismo es un sistema económico meramente, que se inserta entonces en el mundo, en la socialdemocracia, en los gobiernos liberales, en los gobiernos democráticos en general. Entonces esa es la gran diferencia que la gente no ve porque durante la Guerra Fría nos hicieron ver que teníamos dos contrarios, capitalismo y socialismo. Bien. Entonces el capitalismo es la cooperación, o sea, es la organización de la sociedad alrededor del mercado, que es la cooperación entre los individuos. Ahora, el anarcocapitalismo sí es compatible. De hecho, es lo que se está promulgando, o lo que promulga Milei y promulgan muchos intelectuales, que es que sin un Estado tú puedas cooperar libremente con ciudadanos, en la sociedad, y la sociedad va a funcionar bien, la economía va a estar bien y no va a haber violencia ni existirían guerras. Quiero aclarar un poco dos términos que se suelen confundir bastante, por si nos podrías ilustrar un poco en esto. ¿Cuál es la diferencia exactamente entre libertarismo y liberalismo? El liberalismo clásico es más bien en el tema económico. O sea, es que el tema económico, tú tienes libertad de empresa, libertad de asociación, hay pocas regulaciones y en general, bueno, hay muchos tipos de liberalismo. Y el libertarismo ya es un movimiento político-social en el que la sociedad entera se estructure alrededor del mercado libre, la libre cooperación, la no violencia, la no intervención estatal, y si no existiera sería mucho mejor. Y entonces ya existir como una sociedad más armonizada y ojalá lleguemos a que no hayan fronteras. Pero esa es la principal diferencia. Uno se centra en el aspecto económico y el otro en el aspecto ya político en general de toda la sociedad. Wilmer, ¿cómo ves tú a España de aquí a 20 años? Bueno, si tenemos en cuenta el rumbo político, me imagino que vas por ahí, de España, pues lo veo muy mal. Muy mal porque las políticas socialistas que están aplicando están destruyendo el sistema económico que ahora no se ve. Y entonces eso es una pregunta que tú te puedes hacer aquí en Europa aún, porque tú eres capaz de, como está el sistema político y social, de proyectarte en el futuro. Sin embargo, eso es una pregunta que no te pueden responder en un país socialista, por ejemplo en Cuba, que de hecho me sucedió que en el año 2010 un canadiense me preguntó que cómo me veía yo en 5 años. Yo le dije, bueno, te puedo decir cómo estaba hace 5 minutos. Pero si mañana la dirección del país decide que todos los hombres entre 20 y 30 años tienen que irse a secar el mar, hay que salir y hacerlo. O sea, no te puedes proyectar el futuro. Y entonces no puedo dejar de establecer paralelismos entre España y Cuba con lo que está sucediendo.
porque siempre nos dicen, no, que Venezuela, pero antes que Venezuela estuvo Cuba con el desastre socialista. Y entonces, ¿qué veo en el paralelismo? Uno, el asalto a las instituciones. El Partido Socialista ahora mismo está llenando de todos sus acólitos para controlar todos los poderes. El egocentrismo y narcisismo que tiene Pedro Sánchez, que es de manual, que es el mismo que padecía Fidel Castro, en el que necesita reunirse, de rodearse de personas incompetentes para sentirse superior. El exceso de deuda, el aumento de impuestos, la cantidad de regulaciones que se establecen a diario en España. De hecho, es que está regulado en España, por si no lo sabías, a qué temperatura debes poner el aire acondicionado y la calefacción. Está en el documento técnico el documento de apoyo básico de ahorro de energía de la Gaceta de la ley española. Entonces, no puedo dejar de establecer esos paralelismos porque veo que es el mismo rumbo en el que se están eliminando las instituciones que todos creen que Cuba en el primer día era socialista y no fue así. Fidel decía que él era capitalista, pero fue eliminando la propiedad privada, fue eliminando la figura del presidente hasta que destruyó todo y convirtió al país en lo que es ahora mismo una dictadura totalitaria. Y en España está sucediendo lo que no lo ven. ¿Por qué? Porque tenemos la asistencia de la Unión Europea, en la que todavía está entrando dinero, en la que todavía hay coches, en la que todavía hay comida en los supermercados. Pero les garantizo que si en 5 años seguimos como vamos, pronto vamos a ver productos racionados en las tiendas. Vamos a ver con más controles en la cantidad de coches o de viviendas que puedes tener. De hecho, ya lo están diciendo el nuevo sindicato de inquilinos, que sobran rentistas y faltan viviendas, que deberíamos quitarle las viviendas a los que tienen 2 y 3 y que con una sola basta. Eso se dijo en Cuba. Al principio de la revolución se hizo la reforma de la vivienda, en la que dijo que nadie tenía por qué tener varias casas. Que por eso la gente no tenía una vivienda digna en Cuba. Y eso era mentira, una total mentira. También lo podemos ver en las regulaciones con los coches. Que si cada vez puede circular por menos zonas de España. Y en la otra súper controversial, las ciudades de los 15 minutos. Eso ya se probó en la Unión Soviética. ¿Qué significa esto? Que tú no necesitas más de 15 minutos para ir a la escuela, a trabajar o a hacer la compra. O eso está muy bien porque te puedes caminar, puedes hacer un poco de deporte, pero y cuando mañana se diga, bueno, no puedes salir de tu barrio, pues ya tenemos un gueto como en Polonia. Y esa es la dirección que está tomando, al menos con lo que sueña la dirección política de España, sobre todo los socialistas, y veo que peligrosamente nos acercamos cada día más a eso. Wilmer, ¿tú cómo resolverías el problema actual de la vivienda en España? Bien, es muy sencillo, desregularlo, desregular totalmente. Primero que todo, que eliminar el impuesto de transmisión de bienes patrimoniales, que eso es un robo. Lo paga tanto el que lo compra como el que lo vende y es excesivo. Eso limita a los jóvenes a poder comprar su primera vivienda. Eliminar la restricción que hay sobre los suelos, que debería ser al revés, que se pueda construir en todas partes, salvo en excepciones, que expertos hayan determinado que no se debe hacer, por condiciones del suelo, por condiciones ambientales, por cuidado del ambiente, que eso hay que tenerlo en cuenta también. Y eliminando todo tipo de traba burocrática a la hora de hacer el proceso de compraventa. Y que los bancos no tengan que ser necesariamente intermediarios a la hora de comprarlo. Si tienes el dinero en efectivo, pues vas y la compras y ya está. Si lo tienes, si no, no. Tan sencillo como eso. Es que es un problema que se resuelve de forma muy simple, lo que los políticos no quieren, porque les da capital político para seguir haciendo sus campañas diciendo que hay un problema que resolver. Porque el día que no haya ningún problema que resolver, los políticos sobran. Como has hablado antes de la izquierda y no estás de acuerdo con ellos, ¿qué sería lo que le dirías a una persona de izquierdas para hacerle cambiar de opinión, para convencerle? No se puede hacer nada. La gente de izquierda es básicamente imposible de convencer cuando ya lo tienen muy dentro. Porque le decía que está ligado a emociones, no está ligado al raciocinio. Está ligado a la envidia, está ligado al odio y eso no se lo puede sacar a una persona. Pero hay otra parte. Una vez que alguien de izquierdas se quita la venda y pasa a la derecha o al libertarismo, jamás,
vuelve a la izquierda y eso es algo bueno. ¿Qué se le podría decir para intentar atraerlo? Que si bien en la izquierda no puede haber ningún pensamiento disidente a la izquierda, pues si vives en un gobierno libertario, pues te puedes ir y comprarte una aldea y crear tu comunidad comunista y vivir ahí tranquilamente y que nadie se va a meter contigo. Claro, si le quitas ya el elemento de que no pueden controlar a los demás y decirles qué hacer, no les va a gustar mucho la idea. En estos últimos años ha estado en auge unos movimientos de estilo el movimiento woke, el movimiento LGTB, hostia, no sé pronunciarlo tú. No. Es que es imposible de pronunciar. Es que No me acuerdo. Esto luego lo cortas y pones... No, es que, exacto, no lo cortes. Es que es imposible de pronunciar porque se han metido todas las letras del abecedario. Termina. Bueno, el movimiento feminista, que muchos dicen que ha acabado siendo feminazi, ultrafeminista. ¿Qué opinas de todo eso? Bien, esto es dialéctico. La dialéctica es la lucha de contrarios. Y como bien expone Agustín Lange, la izquierda se ha movido de la lucha del obrero contra el capitalista hacia otros supuestos antagónicos que no lo son. El hombre y la mujer, el blanco y el negro, el animal y el ser humano, y la persona no heterosexual y la heterosexual. Entonces, le han dado a un grupo de personas que muchos de ellos están perturbados mentalmente, sin ánimo, que no tiene nada que ver con la sexualidad. Estoy diciendo que son personas que no se logran adaptar a la sociedad y entonces quieren establecerse. Entonces, le han dado un poder a una minoría, porque somos minoría. Tan solo el 1% de la población mundial es no heterosexual, para abarcar todo, que si eres bisexual, que si eres gay, que si eres asexual. Y entonces le han dado el poder como si fuera una mayoría. Entonces, hemos pasado de un punto en el que ser homosexual era penado por la ley, que te podían ahorcar, que todavía lo hacen en los países musulmanes, que no era aceptado, que era un escándalo, al otro extremo. Pasamos por el medio como un péndulo, en el que a la sociedad no le interesaba ya con quién te acostaras ni cómo fuera tu vida, en que estamos al extremo de que prácticamente tienes que ser homosexual. Es que vamos, y que ser homosexual es lo último del grito de la moda y no está bien. Entonces, ¿qué pasa con esos movimientos LGTBQ+ y el abecedario completo? Que no son reales, son ficticios, son financiados, y cuando tú haces las cosas por dinero no luchas realmente por lo que es. Y entonces, para colmo, se arrogan el derecho de decir que representan a todos los homosexuales del país o del mundo, y no es así. No, muchos no se ven representados ahí, no nos vemos representados porque ni somos extremistas, ni nos gusta la perversión de exhibirnos públicamente, ni nos pintamos el pelo de morado. Y entonces, ¿qué está haciendo la sociedad que funciona como un todo? Está pasando de no me importa, te tolero, me gustas, de hecho eres mi amigo y no me importa nada, a ya no te soporto porque a donde quiera que miro me quieren obligar a ver algo gay, que si en Netflix, que si en HBO, que si en la tele, que si en un libro, que si en los libros para la educación para la sexualidad en las escuelas, que eso es muy fuerte, que obligan a un niño a ver eso, a que la sociedad diga, pues ya no lo soporto. Y yo veo con temor que si seguimos este camino, no solo volveremos a ser marginados de la sociedad, sino incluso condenados, que vuelva a ser una enfermedad mental, que vuelva a ser un delito en el Código Penal, y eso tiene que parar. Porque ese grupo de personas que lo hacen en el 90% de los casos por dinero, porque esos grandes lobbies LGTB reciben mucho dinero pagado con nuestros impuestos, porque vienen de la ONU. ¿Y dónde sale el dinero de la ONU? De nuestros impuestos. O pagado con empresarios que no tienen escrúpulos, que lo que quieren es más poder, y entonces nos hacen quedar mal a todos. Perfecto, y relacionado con esto anterior, te quería preguntar, ¿has tenido algún problema en Cuba por ser homosexual? ¿Y cómo ha sido la relación, en cambio, en España? Vale. En Cuba, en general, no es que tengas problemas por ser homosexual, pero todavía no está bien visto del todo. Es como la política que tenía el ejército americano de no digas, no lo digas, no lo compartas, algo así. Si no lo dices, todo está bien.
Si lo dices, puedes tener algún tipo de rechazo. Yo he tenido la suerte de ya vivir en una época en la que el país no sucedía, pero antiguamente, en los años 80 y principios de los 90 incluso, yo tenía un compañero de aula que ese siempre ha sido muy amanerado, muy gay, y mis padres, la sociedad en general decía que por qué no lo llevaban al médico, que eso se curaba. Y en los 80 incluso llegaban a crear filas de personas que los hacían desfilar a los gays por dentro de ellos y los golpeaban y los escupían a medida que iban pasando. Y en España ha llegado a una sociedad espectacular en el que les importa un comino con quién te acuestes. Y incluso en las personas mayores, que es increíble porque tú dices, bueno, los jóvenes ya están más familiarizados con eso, han tenido más contacto y están más inmunizados, por así decirlo, y no les interesa, pero es que las personas, incluso de más de 70 años, les da igual. Y entonces que salga un político, que salga un lobby, que salga un grupo de gente diciendo que en España hay homofobia es una falsedad total, porque no hay. Que haya un imbécil que te golpee por la calle porque te ve la pluma, bueno, los hay en todas partes. Y sin embargo, a ese imbécil lo denuncias y va preso. En Cuba no. Entonces, realmente ni hay homofobia ni hay ningún problema aquí. Hace poco Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos. Quiero que me digas un poco qué opinas de su administración, de su programa y sobre su ideología. Vale. A mí Trump me gustó en su primer mandato porque fue el que más le apretó el cuello al socialismo mundial, sobre todo a Cuba, que es el origen del mal. Y si él hubiese continuado otros 4 años, altamente probable que hubiese terminado con la dictadura cubana. Pero su ideología no me gusta. El proteccionismo que está proponiendo no es bueno para nadie. Ya no funciona, no ha funcionado y no va a funcionar. Sé que en parte lo quiere utilizar como medidas de coerción para controlar la inmigración que viene desde México o aumentar la calidad de los productos que vienen desde China, pero no me parece bien. Yo creo que es mejor ir al libre comercio, liberar las fuerzas productivas, que es en lo que se fundó los Estados Unidos, y que eso va a ayudar mucho a que Estados Unidos recupere su nivel económico. Yo creo que la real lo va a golpear la realidad y va a tener que moderar su proteccionismo y tirar un poco más hacia la desregulación y a la disminución del tamaño del Estado. ¿Podrías decirnos cuál ha sido una de las figuras libertarias que más te ha marcado? Bueno, básicamente ha sido Milei, porque yo no tenía ni idea de que existía el libertarismo, a Cuba no llegaba esa información. Y cuando empecé a informarme, vi que estaba él, empecé a ver sus videos, sus intervenciones y ya fui ampliando hasta llegar sobre todo a Hayek, que en La fatal arrogancia describe con tal magistralidad lo que es el desastre socialista, que es un libro de lectura obligada, y la evolución de la cultura, la evolución del pensamiento humano en general. Y como la figura más libertaria políticamente es Javier Milei, ¿nos puedes decir un poco qué opinas sobre él? Bien, Milei hasta ahora lo está haciendo bien, y desde el punto de vista de la realidad y desde el punto de vista de mi valoración personal. Está moviendo a una sociedad que estaba enferma moralmente, que eso es un gran problema que hay en Hispanoamérica, que los valores morales se han perdido. O sea, robar está bien, matar está bien, vivir del Estado está bien. E increíblemente, yo nunca pensé que Argentina fuera a mutar en tan poco tiempo, en el que están entendiendo que el Estado tiene que disminuir, que el exceso de impuestos es malo y que la libre competencia es buena. Entonces, me parece que está bien. ¿En qué está fallando desde mi punto de vista? Es en el que no hace toda la apertura que a mí me gustaría. Milei lo está haciendo bien, está recuperando la economía argentina, está desregulando todo lo que puede. Para mi gusto podría desregular mucho más, pero hay que tener en cuenta la realidad de Argentina, que no todos tenemos la magnitud de eso porque no vivimos allí, y entonces dependemos de lo que vemos, de la información que vamos viendo por las redes. No se informen nunca con la televisión española, que lo van a tener todo distorsionado. Busquen sus propios medios, lean tanto periódicos de izquierda como de derecha para que contrasten bien la información, si no van a estar siempre de un solo lado
y no van a ver toda la realidad. Yo confío que una vez que él logre estabilizar a Argentina, aunque él nunca ha dejado de dar la batalla cultural, entonces, cuando tenga una mayoría en el Parlamento, cuando se acerque más al control, o sea, que pueda emitir leyes sin ningún problema, entonces aplique medidas más libertarias, que se acerque mucho más al minarquismo e incluso coquetee un poco con el anarcocapitalismo, como él se define, que filosóficamente es anarcocapitalista, pero que en la realidad es minarquista. Que también me parece que es lo que le pasa a Milei, tanto como a Trump, que esa realidad lo va a golpear en el sentido de que no puede hacer todo lo que quiere porque hay dinámicas de la sociedad que no te lo permiten, tanto como la reticencia a cambiar, como el que la oposición no quiere perder sus privilegios y como que el ser humano todavía no entiende estas ideas hasta que las vea en la práctica, que den resultados, y entonces a partir de ahí que ojalá en un futuro las oposiciones a los gobiernos sean liberales y libertarias también. Teniendo en cuenta la actual trayectoria tanto de Argentina como de España, ¿crees que es posible que en unos años Argentina supere en riqueza a España? Totalmente. Si España se mantiene al ritmo que va de crecimiento de la deuda, de aumento de regulaciones, de exceso de impuestos, de falta de oportunidades a los más jóvenes, sobre todo a los profesionales, totalmente. Es que Argentina ya está. Argentina siempre ha sido un país muy orgulloso, que tiene un sentido de superioridad muy interesante en el que les ha permitido ser la mayor potencia mundial, como fueron a principios del siglo XX. Eso aún lo tienen, lo mantienen y lo van a potenciar ahora, porque cuando tú dejas que la sociedad dé rienda suelta a su potencial, no importa la cantidad de recursos naturales que tengas, vas a desarrollarte. Singapur lo ha demostrado. Y España, si seguimos pecando de proteccionismo, intervención, impuestos, va a colapsar. Y para cuando colapse ya será demasiado tarde si continúa esta deriva totalitaria en la que controles todos los poderes y que incluso no te puedas ni quejar. Porque es que tienen hasta intenciones de controlar las redes sociales, que es lo que nos está dando la máxima libertad ahora. Si ya tú no te puedes expresar ni siquiera en las redes sociales, ¿qué vas a hacer? Entonces, yo sí, la va a superar definitivamente. Así rápidamente, ¿nos podrías decir cuál crees que es, en definitiva, el mayor problema de España? La socialdemocracia. El intervencionismo, el exceso de impuestos, el control, la regulación y que nos estamos guiando demasiado por la Unión Europea, que lo único que quiere hacer es intervenir y frenar el desarrollo. Eso hay que terminarlo ya. La Unión Europea ha sido un proyecto interesante hasta el momento en el que han decidido dirigir cualquier aspecto de tu vida como individuo y eso no está bien. Entonces, el exceso de regulación, el exceso de políticos, el exceso de privilegios de los funcionarios públicos es lo que es el problema principal de España y se puede solucionar solamente si hay voluntad política. ¿Cuándo crees y por qué caerá la dictadura cubana? Wow, esa es una pregunta muy difícil de contestar porque el daño antropológico que han hecho 65 años de comunismo no es fácil, porque ha sido un daño antropológico intergeneracional, abarca todas las generaciones que en estos momentos viven en Cuba. Si es por voluntad del pueblo cubano, tienen un síndrome de Estocolmo muy fuerte que les dificulta mucho rebelarse contra el opresor. Yo tengo la convicción de que esta administración Trump le va a establecer, en aras de fomentar el proteccionismo de Trump, sabiendo que, porque la inteligencia lo sabe, que Cuba es la que ha incitado a esas inmigraciones masivas hacia los Estados Unidos, que ha desestabilizado el país. Ellos saben muy bien que son los principales promotores. Por tanto, van a hacer algo para frenar eso. Y cuando esa inmigración, esa presión que ejerce el gobierno cubano sobre los Estados Unidos cese, ya no tendrán de qué agarrarse. Ahora mismo las otras potencias que la apoyaban, como Irán y Rusia, están enfrascados en sus propios problemas, que no pueden apoyarle. Y México, que ahora ha sido la nueva vaca sagrada para los cubanos, a los que les pueden ordeñar el dinero y el petróleo, no va a durar mucho porque tienen que escoger. O le vendo a Estados Unidos o le regalo petróleo a Cuba. Y creo que se van a decantar por lo primero. Y entonces, yo tengo la esperanza que esta administración de Trump logre, si no la destrucción total, sí un avance bastante fuerte.
Pero si lo analizo desde el punto de vista de la voluntad popular cubana, lo veo muy distante. Y como un dato añadido, una vez que Cuba sea libre, económicamente nos vamos a recuperar en 5 o 10 años. Eso lo tengo claro. Pero moralmente, 100 años. Porque se ha degradado mucho la sociedad cubana y es muy difícil salir de eso. Tienen que pasar varias generaciones. Bueno, no te lo hemos dicho, ¿nos das permiso para seguir el vídeo? Esa pregunta está muy buena. Me encanta. Porque hemos llegado a una infantilización de la sociedad espectacular. Porque sí, es que, a ver, da risa, pero es lo que le ha dado pie a la Unión Europea a ser tan reguladora. Como que nos ven como niños, que no podemos andar solos, que no podemos ser individuales, que no podemos desarraigarnos de nuestros padres. Y eso es lo que le ha dado toda la excusa perfecta para controlarnos como lo están haciendo ahora. No, tengo que pedirte permiso para tocarte, tengo que pedirte permiso para grabarte. ¡Qué tontería! Es que no hace falta. Si tú me dices, te voy a entrevistar, obvio que tienes mi permiso, si no vengo. Si no te digo no, ya no voy, no quiero. Entonces... te dicen, no, porque tienes que vivir con un clima mejor, pues te regulo la emisión de los coches. No, porque no te puedes caer en una tienda cuando vas a hacer la compra, pues tienen que tener rampas las tiendas de forma obligatoria. No, porque las ciudades tienen que ser más cómodas para los peatones, pues pongo tantas regulaciones que asfixio el tráfico de vehículos. Entonces, te tratan como un niño. Peor, te tratan como a un niño que nunca va a dejar de ser niño. Y eso es intencional. Es que hay una cosa que quiero que entiendan con la izquierda y con todos los movimientos que regulan. Nada es al azar. Todo es intencional para dominar la sociedad, para controlarte y para sentirse superior a ti, porque decido yo lo que haces tú con tu vida. Y eso es sumamente peligroso para la libertad, para la democracia, para el desarrollo sobre todo. Como libertario, si fueras un gobernante absoluto en España o en cualquier país, ¿qué 3 cosas harías? Bueno, para empezar, no sería absoluto. No sería un gobernante absoluto. Desde el punto de vista, vamos a pensar que asumo como el primer presidente libertario de España, pues empezar a desregular. No elevarlo a nivel de ministerio como hizo Milei, que se lo critiqué por las redes, sino una comisión de desregulación, que se desregule todo y hacer oídos sordos a los escándalos de la Unión Europea. No voy a regular. Tú no me quieres dar dinero, pues no me lo des. Yo me lo busco. Desregular, disminuir el poder político y disminuir el salario y la cantidad de políticos. Y 30 más. ¿Podrías mandarle a la cámara un mensaje hacia la sociedad? Bueno, mirando ahí a la cámara. Sí. No necesitamos el Estado. Se ha demostrado en los últimos días en España. No necesitamos tantos impuestos para tener una buena sanidad y educación pública. No necesitamos tantos políticos. No necesitamos tanto poder acumulado en una sola persona. Y solamente necesitamos libertad. Y la sociedad va a funcionar, la sociedad será solidaria y no habrá egoísmo. Al contrario, cooperaremos con mucho más gusto y con más espontaneidad que si nos obliga el gobierno o nos lo impone una organización cualquiera. Perfecto, Wilmer. Pues muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes también y a ti. Hemos sabido mucha aportación sobre tus ideas, hacia el movimiento. Así que perfecto, Wilmer. Hasta otra. Hasta otra. Recordar darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal para más contenido de este estilo, comentar para podéis debatir en los comentarios sobre el mismo vídeo, sobre la ideología. Y bueno, hasta otra.